Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Experiencias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a una de las sierras de México donde toma lugar el relato de esta noche. Elsa Rodríguez Lara es quien vivió esta experiencia que les vamos a compartir a continuación. Lo que les voy a contar esta noche sucedió hace apenas unos pocos años, ocasión en la que fui a visitar a mis abuelos, quienes tienen su rancho en un pueblo ubicado en una de las sierras de México, país de donde somos originarios. El lugar está prácticamente fundido con campos, montes, pastizales, de esos aires que no se respiran en la ciudad. Hacía ya varios años que no podía ir a visitarlos, precisamente desde que había comenzado en la universidad, puesto que las vacaciones se resumían únicamente en tiempos compartidos con mi novio, Franco, como así también con los amigos que teníamos en común. Pero cuando aquella tarde mi madre me contó que mi abuelo estaba enfermo, comprendí que no solo era una señal sino hora de ir a verlos. Y como las vacaciones estaban solo a unos días de comenzar, junto a Franco comenzamos los preparativos para poder viajar. Pues sí, mi novio quiso acompañarme, porque al igual que yo, él amaba el campo, aunque siempre vivió en la ciudad. Se emocionó cuando acepté que me acompañara, pero creo que al final se arrepintió de haberlo hecho, por más que nunca lo reconoció. Eso sí, le doy gracias a Dios que la enfermedad que tenía mi abuelo no era nada grave, pero necesitaba ese reposo muy estricto y eso era lo que lo ponía mal, ya que él siempre había sido un hombre muy trabajador, de esos que en los primeros rayos del sol ya lo veías en el campo, arando la tierra, cultivando con los animales en los corrales, donde fuera menos acostado. Para colmo de males, años antes había tenido un accidente que le provocó la pérdida de su ojo izquierdo. Pero eso claro que no lo detuvo ni un momento. Él continuó haciendo lo suyo. Sin embargo, esta vez se trataba de un caso especial, ya que, como les dije recién, el médico le había prohibido terminantemente ejercer demasiado esfuerzo. Caso contrario, no se nos iba a poder recuperar en el tiempo que tenían estimado. Precisamente esa era mi función. Fue el verdadero motivo por el que mi madre me contó sobre la condición de salud de mi abuelo, ya que yo siempre fui la consentida entre todos los nietos. Por lo tanto, a mí sí me haría caso si le pedía que guardara reposo. Cabe mencionar que en el rancho también vivían mis tíos y primos, pero quienes conocen todas las obligaciones que te exige el trabajo en el campo sabrá que conlleva todo el tiempo posible. Y por esa razón, mi abuela se quedaba sola al momento de cuidarlo, puesto que mis tías también se la pasaban en el campo. Tal vez por eso fue que todos se pusieron alegres cuando se enteraron que yo iba a ir. Y me lo demostraron con el cariño y afecto con los que nos recibieron tanto a Franco como a mí. Llegamos en la mañana. Toda la jornada nos la pasamos recorriendo el terreno, admirando la belleza de la naturaleza en todo su esplendor. Al caer la noche me puse a ayudarle a mi abuela a preparar la cena, mientras que Franco platicaba con mi abuelo en la sala de todo un poco. Mi abuelo le contaba más que emocionado todas las anécdotas y experiencias que había tenido desde joven trabajando en el campo. Y mi novio las escuchaba completamente atento sin perderse de ningún detalle.
De repente, en un momento dado, escuché cuando los perros comenzaron a ladrar. Pensé que se trataba de mis primos o tíos que ya regresaban de sus trabajos, así que quise salir para recibirlos. Pero mi abuela me detuvo cuando se dio cuenta de lo que estaba por hacer, siendo esta una muy extraña reacción de su parte. No, Elsa, no vayas, por favor, no son ellos. Son unos vecinos que pasan por aquí cerca a estas horas. De seguro te habrás dado cuenta de que en estos últimos años comenzaron a ocupar terrenos que antes estaban libres a la invasión del hombre, por lo que la gente se vio obligada a improvisar nuevos caminos para llegar a sus ranchos. A pocos metros de aquí además pasa un sendero nuevo, y en este pasa mucha gente, así que no te apures, mija, acostúmbrate, me dijo muy risueña y tiernamente. Ciertamente había notado eso mientras llegábamos. La zona estaba un poco más poblada y donde antes había solamente monte, pastizales, terrenos sin trabajar y demás, ahora habían cultivos y fincas. Pero es que a pesar de eso no recordaba haber visto ningún vecino. Claro, que estuviera cerca de la casa, tampoco algún rancho que estuviera de camino como para que la gente tuviera que pasar por ahí. Obviamente no pregunté nada, pero sí me pareció extraño el modo en que mi abuela me pidió que no saliera. Estaba casi segura de haber visto miedo en su rostro, antes de la sonrisa que luego hizo de pedírmelo. Entretanto, mi abuelo solo atinó a mirarme como esperando mi reacción, sin decir nada. Aún así, había preocupación y temor en su mirada. Los conocía muy bien. Y por supuesto, Franco quedó tan pasmado como yo debido a la abrupta interrupción de mi abuela. No obstante, cuando de repente escuchamos un escalofriante gruñido similar al de un animal salvaje enfurecido, mi abuelo lanzó aquellas palabras que aumentaron aún más mi desconcierto. Y seguramente lo hizo sin darse cuenta qué causaría en mí. Le dije a Claudio que atara a los perros antes de que anocheciera. Esos malditos desgraciados se los van a venir comiendo. No reniegues, por favor. Recuerda lo que te dijo el médico. Nada de esfuerzos ni corajes. Siéntate, por favor. Le dijo mi abuela tratando de tranquilizarlo, o tal vez para cambiar el tema. Claudio era un señor mayor, uno de los trabajadores de mi abuelo, pero que en esos tiempos se quedaba en el rancho a cuidar a los animales. Es más, gracias a él los días posteriores fueron tranquilos y de gran disfrute, ya que nos acompañaba a todas partes. Sobre todas las cosas resolvía las preguntas y curiosidades que mi novio le hacía cada rato, pues él lo quería saber todo. Ya habían pasado varias noches repitiéndose el mismo fenómeno. Los perros ladraban a la misma hora, y aquel horrible gruñido que hasta ahora al menos Franco y yo no sabíamos de qué era, seguía sonando afuera de la casa, desde lo oscuro, hasta que llegó la madrugada del sábado. Y ahí algo diferente pasó. Ya todos estaban dormidos. Franco dormía junto a mis primos y yo dormía junto a mis primas. De repente me desperté y batallaba para volver a conciliar el sueño. Por esa razón me levanté para ir a la cocina por un vaso de agua. Una vez que salí de la cocina y regresé cruzando la sala, vi a mi novio. Él estaba parado en una ventana viendo hacia arriba, como si estuviera viendo las estrellas del cielo. Me acerqué con él y le pregunté que qué pasaba. Pero él me comenzó a hablar de lo sorprendido que estaba por estar en un rancho tan bonito. Luego de compartir por unos instantes más platicando mi novio y yo en esa ventana, me pidió de favor si podíamos salir hasta el patio, porque él sí o sí quería contemplar cómo se veían las estrellas desde un lugar con cielos tan despejados, y para así también respirar ese bonito aire tan típico de los ranchos en las noches. En ese momento accedí. No le vi nada de peligroso. Todo parecía estar en completo silencio. Lo único que podíamos escuchar a lo lejos eran las risas de algunas personas que tal vez estaban por allá a lo lejos en un rancho.
Y así lo hicimos. Sin que nadie se percatara, abrimos la puerta y caminamos hasta una pequeña arboleda que había cerca del portón de entrada. Nos enredamos nuevamente en una plática muy amena y, de repente, Franco se quedó callado. Al mirarlo bien lo vi muy rígido, con el rostro pálido. Cuando quise dirigir mis ojos hacia donde yo veía que él estaba observando, vi a esa criatura aparecer de golpe. Lo más claro que recuerdo haber visto fue una mancha color negra, grande, y que luego de ponerle atención en apenas unos segundos, noté que era como un perro, pero uno enorme. Se abalanzó sobre nosotros y nos tumbó al suelo, pero yo solamente quedé ahí tendida, pues sin emitir ningún sonido tomó a Franco y se lo llevó entre las malezas a una velocidad que yo no podía procesar. Por supuesto que grité, lo más fuerte que lo he hecho en mi vida. Pero en vez de regresar a la casa por ayuda, el instinto me dominó por completo, por lo que de inmediato comencé a correr detrás de mi novio. A partir de esos momentos, todo es muy confuso para mí. Lo que sí recuerdo muy bien mientras iba corriendo era el entorno tan extraño, hostil. Era como si fuera corriendo en algún tipo de trance y no tuviera control sobre mi cuerpo. Con solo decirles que no sé si este detalle que les voy a contar pasó o no, pero con decirles que de repente me veía como si algo me estuviera cargando, porque ahora solo veía mi cabeza dirigida hacia el suelo y veía cómo íbamos avanzando entre el pastizal, muy rápido. Asimismo, no solo la pesadez del ambiente era lo que se sentía, sino un olor nauseabundo, como a podrido. Todo estaba rodeando ese lugar. Ahí entendí que no solo se trataba de un animal, eran dos. Poco a poco comencé a salir de ese estado abrumador, y al recuperar mis sentidos ahora estaba tirada sobre las malezas y, pasados unos segundos, vi a mi lado a Franco. Parecía como si también se estuviera despabilando. Volví a gritar espantada, a lo que él me abrazó. Y allí estuvimos abrazados viendo alrededor entre las malezas y una voz muy rara nos habló. Tú debes ser pariente de los ancianos, ¿verdad? De los Rodríguez. Son buenas personas, pero no me gustan sus perros. Al dirigir mis ojos hacia donde yo escuchaba que venía esa voz, ahora podía ver a la perfección, pero es que no sabía qué hacer. No sabía incluso si era real, pero Franco estaba a mi lado viéndolo también. Era un perro, en efecto, pero tenía facciones humanas. Era muy grande, pero ahí estaba, parado enfrente de nosotros. Por un momento intenté convencerme de que no era real. Ese perro, por más extraño que se viera, tal vez lo estaba viendo así por el miedo, pero comenzó a hablar. Ahora sí vimos cómo las palabras salían de su boca. No se preocupen, no les vamos a hacer nada. Los trajimos hasta aquí para proponerles algo. ¿Cómo ven? En tanto pronunciaba esas palabras, movió sus ojos hacia un costado, indicándonos que deberíamos mirar hacia esa dirección y, cuando creí que nada podía ser peor, confirmé que, al lado, estaba otro ser completamente igual. Estaba lleno de pelo negro, robusto, extremidades muy largas y su rostro. A pesar de ser un perro que encima estaba parado en sus dos patas traseras, tenía rostro humano. Al vernos, supongo que muy aterrados como me sentía, entre ellos estaban riendo. Franco no me soltaba, me tenía abrazada, y aunque sus intenciones eran hacerme sentir protegida por él, podía percibir claramente cómo todo su cuerpo estaba temblando de miedo, y no lo culpo. Donde nos habían llevado había una pequeña fogata. Olía alcohol, tabaco, y esos olores se mezclaban con la pestilencia de el olor típico de un perro mojado y sudor humano. Olía de verdad muy mal.
Claramente no sabíamos qué hacer, y les aseguro que todo esto nos pasó. Allí estábamos mi novio y yo tendidos sobre un pastizal no sé qué tan lejos del rancho en medio de la noche y viendo a esos dos perros parados en dos patas, riéndose de nosotros, con cara de humanos. Perdónenme que lo repita tanto, pero es fecha a día de hoy que no lo supero. Mientras se me venían a la mente los cientos de relatos que había escuchado sobre brujos, nahuales, aquellos con la facultad de convertirse en animales, me iba imaginando que no sería para nada fácil escaparnos o irnos de ahí. Yo estaba sollozando mientras que Franco me abrazaba con fuerza cada vez más, diciéndome que no tuviera miedo, que pronto nos íbamos a ir de ahí. No nos costó mucho comprender que, en realidad, esos brujos no nos querían hacer daño, decían la verdad, ya que lo hubieran hecho fácilmente apenas nos atraparon si así lo hubieran querido. Recuerdo que, por unos momentos, parecían olvidarse de que estábamos ahí, pues ellos seguían platicando en lo suyo, riéndose, levantando algunas cervezas de vez en cuando y hablando como delincuentes sin ningún tipo de escrúpulos. Pero al volver a caer en cuenta de que estábamos ahí, se acercaban con nosotros y nos ofrecían de lo que estaban bebiendo, como si eso fuera lo más normal del mundo. Después de que veían nuestras expresiones, se volteaban a ver entre ellos y se carcajeaban burlándose de nosotros. Ni siquiera nos tenían amarrados, atados a algo, con las manos esposadas, nada. Era simplemente el miedo el que nos mantenía ahí paralizados. Llegó un momento en el que no pudimos más. Comenzamos a murmurar entre nosotros para ver hacia dónde íbamos a correr. Después de todo, no perdíamos nada intentando escapar. Esas personas o seres no sé qué eran ya a este punto. Parecían estar completamente ebrios. La oportunidad se dio cuando de repente nos dieron la espalda. Franco se levantó primero y me tomó del brazo para ayudarme. Les juro que jamás en mi vida había corrido tan rápido como lo hice esa noche. Pues pese a estar segura de que no nos iban a hacer daño, sentía que mi vida dependía de ello. Pero no llegamos lejos. El silencio repentino que se hizo en todo el monte nos hizo dar cuenta que ya se habían dado cuenta que nos habíamos ido. Y en un abrir y cerrar de ojos de repente aparecieron enfrente de nosotros. Ahora sí los veíamos molestos. Inclinaban sus cabezas hacia nosotros para colocar sus hocicos de persona y perro cerca de nuestros rostros, para así lanzar unos gruñidos que ya se me comenzaban a ser familiares. Esos son los que habíamos escuchado esas noches afuera de casa de mis abuelos. Los teníamos tan cerca que podíamos percibir ese aroma tan nauseabundo, y de repente se quedaron quietos, viendo por encima y detrás nuestro. Y una voz, al igual que la de ellos, así de extraña y atrás de nosotros, les decía que se alejaran, que se mantuvieran lejos del rancho, que ya tenían un trato y que si no, se las iban a ver con él. Yo no quise ni voltear, no sabía qué estaba pasando y la verdad no quería saber. Los disparos de arma de fuego resonaron en el oscuro monte a continuación. Eran mis parientes. Los reconocí cuando mis tíos y primos mayores gritaban nuestros nombres. Esos dos perros tan horribles y grandes se fueron corriendo entre el monte y lo que estaba detrás de nosotros. También se escuchaba cómo se iba alejando. Cuando mis familiares llegaron nos encontraron paralizados del miedo. Intentamos decir algo, pero las palabras simplemente no salían. Ellos intentaron tranquilizarnos, diciéndonos que ya había pasado, que estaríamos bien. Y así comenzamos a caminar hacia la casa. En la puerta del rancho nos esperaban nuestros abuelos. Mi abuela rompió en llanto cuando me abrazó, a la vez que me preguntaban si estábamos bien. Solo mi abuelo se mantuvo un poco distante, pero denotó su inigualable calidez al decirnos que se alegraba de que estuviéramos bien, para luego bajar su mirada, dar media vuelta y entrar a la casa.
Tomé ese gesto como si se sintiera apenado con mi novio y conmigo, e incluso llegué a pensar que se sintió defraudado por mí al haber ocasionado todo aquello, al poner en riesgo no solo nuestras vidas, sino también la de mis tíos y primos, puesto que solo Dios sabe qué hubiera pasado si eso que se nos apareció detrás de nosotros que yo no vi, no nos hubiera salvado esa noche. No obstante, Franco luego me diría algo que no solo me haría dudar de que en verdad mi abuelo lo tomó así, sino que, en mí, nació una duda que hasta el día de hoy no me puedo responder. Gracias a Dios, nada más pasó desde esa noche, y por más que intentamos disfrutar al máximo el resto de los días en el rancho, ni mi novio ni yo podíamos estar tranquilos al saber que esas criaturas todavía podían andar por ahí en las noches. Mi abuela confirmó lo que yo pensaba cuando me dijo que esos eran unos nahuales, unos brujos que andaban por ahí. Y que seguramente, cree mi abuela, quien los había espantado había sido otro nahual. No sé, uno que viviera por ahí, uno con el que tuvieran algún tipo de trato. Eso juzgando por las palabras que le conté a mi abuela que había escuchado detrás de nosotros. Antes de regresarnos a la ciudad, le pedí a mi abuelo que se cuidara mucho y que en la próxima visita lo quería ver totalmente recuperado. Él prometió que lo haría, pero me pidió a cambio que no me tardara mucho en volver. Y en efecto, cuando regresaron las próximas vacaciones volvimos a visitarlos. Y Franco fue conmigo de nuevo, aunque no sé si lo hizo para demostrar que no tenía miedo a pesar de lo que vivimos o tal vez lo hizo porque quería estar conmigo por si las dudas, por si volvía a pasar algo similar. Lo cierto es que, hasta el día de hoy, vamos a ese rancho cuando las vacaciones nos lo permiten. Los perros ya no ladran en las noches como aquella vez, dándonos a entender que, al parecer, los nahuales finalmente sí se marcharon de la zona. Pero aún hay algo en mí que no me permite disfrutar como quisiera cuando estoy ahí. Y es precisamente por las palabras que me dijo Franco aquella vez, cuando regresábamos a casa luego de esa experiencia. Y por más que el amor hacia mi abuelo sigue siendo tan grande como siempre, ya no puedo verlo como antes. Tú no lo viste esa noche, Elsa, pero yo sí. Había otro perro atrás de nosotros. Uno todavía más grande. Era tu abuelo. Me di cuenta por su ojo. El ojo en el que mi abuelo perdió la visión quedó totalmente blanco luego de cicatrizar. Así como, decía Franco, lo tenía aquel perro enorme que nos salvó. Pero, como les digo, para mí solamente es una coincidencia. Aún así, me es imposible no idealizar en mi mente la posibilidad de que en verdad Franco tenga razón y aquel nahual se trate de mi abuelo. Pero si les soy sincera ahora que les comparto esto, la verdad prefiero no saberlo. El relato anterior fue redactado por Lazarus Cripta. Les dejaremos su página de Facebook en el comentario fijado, porque al igual que esta experiencia, tiene muchas otras que valen la pena leer por completo. Recuerden que acabamos de subir el segundo video en el canal de Misterios de la Fogata, el cual es un video de larga duración, y los llevamos a un sitio que alberga muchas leyendas, historia. Sería todo un honor que nos pudieran acompañar también por allá. De ser así, no olvide dejarnos un comentario para saberlo. Y de antemano, les agradecemos mucho por su apoyo. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por todo el apoyo y cariño que le brindan a este espacio. A través de su pulgar arriba en los videos, suscribiéndose, comentando, recomendándonos para llegar a más gente y poder traer más historias para ustedes, convirtiéndose en miembros del canal que, por cierto, casi llegamos a más de 10. Y cuando lo hagamos, comenzaremos a regalarles lo que viene desglosado en la opción de unirme al lado del botón de suscribirse. Esto es completamente opcional,
pero lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias también por apoyarnos a través de este medio. No olviden también activar la campanita para que no se pierdan de ningún video o directo que hagamos como siempre los viernes, donde ustedes nos cuentan sus experiencias paranormales. Que recuerden, por favor, esa sección nunca va a suplir en la que un servidor les narra sus experiencias. Así que no se preocupen, simplemente es una opción más. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.